mencionando el boicot de los países árabes, mencioné también que la última etapa en este esfuerzo de evitar el desarrollo del Estado de Israel y con eso eliminarlo, tenía que ver con el acueducto nacional, eh, uno de los proyectos más importantes en la historia de Estado de Israel, y creo que debe ser un ejemplo a muchos otros países en el mundo que por deseo de Dios o la naturaleza, cada uno con su forma de entender la realidad, es así, los países así, que a un lado hay sequía, al otro lado hay mucha agua. Y bueno, justamente eso es lo que pasó en Israel. La foto que está acompañando este video, esta clase, muestra la línea, o sea, la ubicación del acueducto nacional que Israel empezó a construir en los años 50 y inauguró en 1964. En junio de 1964 ya empiezan a pasar agua desde el norte hacia el sur. Y es sobreentendido que sin este agua no se podía desarrollar el país, absorber las cantidades de los inmigrantes judíos y transformar a Israel a una relativa potencia, por lo menos en términos regionales, y comparando con otros países en el mundo, no solamente en términos regionales, y esa es la base. Y los árabes lo entendían perfectamente bien, y por eso rechazaban el derecho de Israel de utilizar el agua, utilizando el pretexto que es agua que, el agua que Israel quiere utilizar pertenece a ellos. Lo cual es cierto, no a ellos, sino también a ellos. Ahí está la pequeña diferencia, que no es solo, sino también. Y los americanos, que en este momento, estoy hablando del año 1953, que todavía no son, no apoyan a Israel automáticamente como la gente piensan hasta hoy. Las relaciones especiales entre Israel y Estados Unidos empezaron solamente en 1965 y también no fue nada sobreentendido. Fue un acuerdo muy específico que tenía que ver con la supuesta arma nuclear que Israel a lo mejor tiene, a lo mejor no. Entonces ya vamos a tocar el tema en otra oportunidad, pero en este momento Estados Unidos manda un experto de agua, un señor se llama Eric Johnston, y él no le importa judíos, árabes, él le importa el agua, él va de un lugar al otro, él sabe cómo medir el tema, él dice en este país, en Líbano, hay potencial de agua tanto y hay necesidad de agua cuánto. Después va a Siria, hace el mismo cálculo, después a Jordania, hace el mismo cálculo, llega a Israel, hace el mismo cálculo y saca un reporte a donde dice, bueno, si todo el mundo, o sea, todos los vecinos se van a ponerse de acuerdo, vamos a poder repartir agua porque hay suficiente para todos. Y eso significa firmar un contrato. Y los árabes no van a firmar un acuerdo con Israel, porque firmar un acuerdo con Israel significa reconocer la existencia de Israel, cosa que ellos no pueden ni imaginar. Entonces, como igual como perdieron la oportunidad de resolver el problema de los refugiados, también están perdiendo la oportunidad de tener un proyecto importante de agua para desarrollar su propio país. Cuando la cosa más importante es destruir al vecino y no construir a vos mismo, entonces ahí te quedas ahí atrás y nosotros sabemos en qué nivel de vida están gozando los ciudadanos árabes hoy en día, y bueno, no vamos a resolver todos los problemas, solamente estoy mencionando. Porque Israel no puede esperar hasta que sus benditos vecinos van a aceptar su existencia y su derecho a tomar agua y desarrollar su economía. No, Israel lo que hace, toma el reporte de Johnston y mira que si él fijó que Israel le merece tanto y cuanto cantidad de agua de este río, de este río, del otro lado, del otro recurso, entonces dicen, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y en este momento empiezan a construir el acueducto. Ahora,
Si me permiten, claro que me permiten porque no me pueden frenar, yo estoy acá solo con el video, tengo que explicar una cosa que tiene que ver con la física, que no tiene nada que ver con ideología. La física de Newton, ¿no? El peso. El agua es una cosa muy pesada. Para empujarla hay que formar fuerza, energía, hay que utilizar bombas, etc. En el caso de Israel hay una gran ventaja que el río Jordán y otros dos ríos que juntan con el Jordán están relativamente en un determinado punto sobre el nivel del mar que permite con mucho trabajo de ingeniería mandar el agua más o menos en una línea paralela sin mucho altitud, sin mucho empujo de agua para subir y bajar, ¿cierto? Pero como los sirios estaban justamente en estos lugares y empezaron a tirar, pegar cohetes y todo lo, artillería y cañón, todo lo que hizo falta para evitar este proyecto, el Estado de Israel, en lugar de salir a la guerra contra Siria y en lugar de quejar por la ONU, sabiendo que no tiene ningún chance dentro del contexto de la Guerra Fría, que es como decir que no existe el sentido común, ¿ok? Entonces la decisión fue cambiar la física. O sea, en lugar de mandar el agua desde un punto relativamente alto sobre el nivel del mar hacia el sur, cruzando el Galilea, en algunos lugares es muy complicado explicar exactamente a dónde, decide el gobierno de Israel sacar el agua directamente del mar del Galilea, de este lago, que está 212 metros bajo del nivel del mar. O sea, la actitud de los árabes hace que para que los israelíes puedan tomar agua tienen que perder mucha energía. Y eso molesta, por supuesto, al ambiente común, al ambiente. Y bueno, así fue. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, que la maldad mata el sentido común. Entonces, el logro de Israel, tras pasar todos estos obstáculos, el obstáculo diplomático con Eric Johnston y el obstáculo técnico del bombardeo del punto de salida del acueducto nacional, hace que, como dije anteriormente, en junio de 1964 empiezan a correr agua desde el norte para el sur. Y junto con otro acueducto que ya se hizo antes, desde el centro hasta el sur, ya todo el Estado de Israel ya tiene cobertura de agua, infraestructura de la cosa más importante de la vida humana, es decir, el agua, porque el aire, menos mal, no se puede boicotear todavía. Entonces, ya con eso Israel puede decir, ya tenemos la infraestructura básica para seguir en adelante y es cierto, y no por casualidad, en los fines de los años 50, principios del año 60, la industria en Israel está recibiendo un empuje muy grande, sabiendo que ya la infraestructura básica, eso más electricidad, por supuesto, ya está en pie. Entonces, ¿qué hacen los árabes en aquel momento? Entienden que ya que fracasaban de frenar el desarrollo del Estado de Israel desde 49, o más bien antes, pero no voy a repetir toda la historia, el boicot económico que fracasó, la presión diplomática contra países como Rumania o Polonia de no permitir judíos que salgan judíos para que lleguen al Estado de Israel. Bueno, y eso del boicot económico con Coca-Cola, con empresas de industriales en todo el mundo. Bueno, ahora con el acueducto se encuentran todos estos países en uno de sus encuentros en 1964 y deciden que hay que eliminar a Israel a fuerza. Y una de las cosas que ellos hacen para facilitar eso, para empujar eso, como parte del gran proyecto, ellos creen
o fundan la organización que hasta hoy es una de las organizaciones más importantes dentro de esta historia. Claro que estoy hablando de la OLP. La OLP, Organización de Liberación de Palestina, fue creado por los países árabes con el objetivo de transformar los campos de refugiados en Líbano, en Siria, en Egipto. Egipto me refiero a la franja de Gaza, ¿no? No habían refugiados en Egipto propio. Tienen suficientes problemas de ellos, no necesitan más. Pero la distancia entre Gaza y Egipto permitió a los egipcios asegurar que los refugiados palestinos quédense solamente en Gaza. Y claro que habían también refugiados en Jordania, aunque ellos tenían mejores condiciones porque cada uno que quería podía transformarse a un ciudadano de Jordania. No todos lo han hecho. Y también había una diáspora de palestinos en otros países árabes no limítrofes a Israel, como por ejemplo Kuwait o Irak o Arabia Saudita. Entonces, la OLP sería la organización que va a juntar las fuerzas de estos palestinos, más que todo la juventud, con la idea de transformar a esta juventud, no a trabajadores que van a mejorar la vida en los campos de refugiados o algo por el estilo, no, que van a transformarse en soldados de guerrilla que van a molestar la vida cotidiana de los judíos en el Estado de Israel, con el terror, con el arma del terror, que claro que en los años 60, dentro del contexto de la guerra de independencia de la FLN, Frente de Liberación Nacional de Argelia, contra los franceses, salió un gran filósofo, Franz Fanon, que él explicó que el terror no es terror, quien hace el terror son los imperialistas. Los pobres que cuando matan un niño y al lado de su mamá y con su abuela, eso no es terror, eso es una lucha de héroes. Bueno, eso también Che Guevara adoptó esta ideología. Bueno, cada uno con su moralidad. De punto de vista de los israelíes, hasta hoy este tipo de guerrilla está considerada como acto de terror, como crímenes contra la humanidad, y menos mal que no solamente Israel piensa así, pero viendo las cosas desde el punto de vista de los creadores de la OLP, para ellos, lavando su conciencia con grandes palabras, ellos dicen, eso no es terror, eso es resistencia. En árabe hay una palabra muy específica, eso, mukawama. Pero cuando lo traducen al francés, entonces ahí dicen, como la resistencia contra los nazis. De repente ya todo es justificable, porque en este caso los judíos serían los nazis, ¿no es cierto? Bueno, así es cuando uno trata de lavar su conciencia con lindas palabras. La OLP, entre otras cosas, escribe una plataforma. Y es una plataforma que es muy importante entenderla. Si uno quiere leerla, puede ir directamente a cualquier página web que trate el tema y va a encontrar todo el documento. No sé si en español, pero en inglés seguro está, en árabe por supuesto. Y no es tan complicado, se puede utilizar la máquina que tenemos hoy, Google Translate, y pueden traducir al español y realmente entender de qué se trata esta organización, qué significa liberación de Palestina. No voy a mencionar todas las cláusulas porque es un documento relativamente largo. La cosa más importante, creo yo, o por lo menos importante, eso sin dudas, que según esta plataforma, todos los acuerdos o todas las resoluciones internacionales que tienen que ver con lo que ellos llaman Falastín, con la tierra Falastín, son nulos, sean el Declaración Balfour, el documento del mandato, el plan de resolución, la resolución de plan de partición 181, todo eso son nulos, por ende el Estado de Israel es nulo, ilegal. Los judíos que han llegado, otra cláusula dice que los judíos que han llegado a
esta tierra, Palestina, después de 1917, es decir, después de la declaración Balfour, tienen que regresar a sus hogares. Es decir, volver a Polonia, a Rusia, a Alemania, a Checoslovaquia, pero también a Marruecos, a Argelia, a Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa dice esta plataforma, que es el deber de cualquier régimen árabe apoyar la lucha de los palestinos de la liberación de Palestina, que significa, como dije antes, si no fue claro, la eliminación del Estado de Israel. Y cualquier régimen que no cumple con este deber, este régimen también está sujeto a mismo tratamiento que los judíos, es decir, el terror y la eliminación de este régimen. O sea, ellos están, en definitiva, estaban formando una justificación para un terror permanente ante todo contra los árabes. Y es un hecho a lo mejor no suficientemente conocido. La OLP, los terroristas de la OLP mataron más árabes que judíos. Bien, más allá de las palabras, también habían hechos. El primer atentado de la OLP se hizo en el 31 de diciembre de 1964. No por casualidad, en una de las instalaciones del Acueducto Nacional del Agua que ya estuvo trabajando en aquel entonces 6 meses. Eso es muy importante de recordar porque mucha gente dice, claro, el terror de la OLP en los años 70, el secuestro de aviones, la matanza en Múnich, barbaridades impensables, insoportables. Pero hay gente en el mundo que dice, bueno, porque por la ocupación de los territorios de 67. ¿Qué podemos hacer otra vez esta vieja, insoportable historia con sus hechos, ¿no? El primer atentado, y no fue el único antes de 67, fue antes de 67. Y si uno quiere entender la OLP, tiene que ir a la plataforma no habla ni siquiera de 48, habla de 17. Cada judío que vino después de 17, como parte del sionismo, que según esta plataforma es un brazo del imperialismo británico y norteamericano. Cada judío de este índole tiene que regresar a su tierra. Y si no, bueno, ya veamos qué vamos a hacer con él, ¿no? Y nosotros sabemos otra vez, la historia nos cuenta perfectamente bien qué es el destino de las minorías dentro de un contexto de una mayoría arabita sunita. Preguntan los armenios en Turquía, preguntan los asirios en Irak, preguntan los maronitas en Líbano, y preguntan los drusos en toda la región, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con eso todavía tenemos que completar qué más quiere el liderazgo de los países árabes, más allá de fundar el OLP como una herramienta de un terror permanente que ellos, claro, que iban a tratar de que apuntarlo más que todo contra Israel, pero muy pronto ellos tenían que ocupar del terror que la OLP hizo en los países árabes. Más allá de eso, ellos decidieron que en el momento adecuado, y quien quien tomó la responsabilidad de fijar cuál será el momento adecuado, fue el líder indisputado del mundo árabe. Estoy hablando de Nasser, el mismo Nasser, presidente de la República de Egipto, que él dijo, en el momento adecuado vamos a unir fuerzas, no de guerrillas, sino de ejércitos que tenemos. Estamos juntando aviones, tanques, artillería, fuerza naval. En el momento adecuado vamos a empezar con la guerra final contra el ente sionista, no lo llamaban Israel, sino el ente sionista. Y eso será nuestro próximo clase, que tendrá el título obvio, la guerra de los 6 días, porque Nasser decidió
que el momento adecuado de empezar con esta última guerra fue en mayo, por casualidad o no, en el 15 de mayo de 1967, cuando Israel cumple 19 años de su existencia. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.